El sol peruano, de moneda regional a nuevo pilar económico en Sudamérica. El auge inesperado de una moneda sudamericana. En el corazón de Sudamérica, un fenómeno económico inesperado está captando la atención de analistas y ciudadanos por igual. Mientras el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de referencia en la región, la crisis cambiaria que afecta a Bolivia ha puesto en el centro de atención a una moneda que antes parecía destinada a desempeñar un papel secundario: el sol peruano. Esta moneda, considerada un símbolo de estabilidad en la región, ha surgido como una alternativa viable en un contexto donde el boliviano lucha por mantenerse a flote. Desde principios de 2023, la escasez de dólares en Bolivia ha provocado un desajuste en el mercado cambiario. Con las reservas internacionales en declive y una creciente desconfianza en el sistema financiero, los ciudadanos bolivianos han comenzado a buscar alternativas más confiables para proteger su dinero. Entre estas opciones, el sol peruano se ha destacado no solo por su estabilidad, sino también por su creciente aceptación en las regiones fronterizas. Ciudades como Desaguadero se han convertido en el epicentro de un comercio transfronterizo donde el sol reemplaza al dólar en transacciones diarias y ahorros. Sin embargo, hay algo más en juego que va más allá de la preferencia de los bolivianos por esta moneda. Según expertos financieros, el auge del sol peruano no es un fenómeno aislado, sino parte de un cambio estructural más amplio que podría alterar la dinámica económica de la región. ¿Es posible que el sol esté destinado a ocupar un lugar más destacado en Sudamérica, incluso superando al dólar en algunas áreas? La respuesta a esta intrigante pregunta se encuentra en un análisis profundo que conecta políticas económicas, estabilidad regional y estrategias financieras internacionales. Pero lo más impactante de este fenómeno no es solo el fortalecimiento del sol peruano frente al boliviano. Existe un factor oculto que podría transformar al sol en una alternativa aún más poderosa en el escenario regional, desafiando la hegemonía de las monedas tradicionales. Este dato, que pocos conocen, será revelado al final de este relato y promete ser una clave crucial para entender el futuro económico de Sudamérica. La estabilidad del sol peruano. Un ejemplo de políticas económicas sólidas. Desde su creación en 1991, el sol peruano ha sido un símbolo de estabilidad económica en una región marcada por fluctuaciones monetarias y crisis recurrentes. Su nacimiento fue la respuesta a una de las peores hiperinflaciones en la historia del Perú, cuando el INTI, su moneda predecesora, perdió completamente su valor. Con la introducción del nuevo sol, el gobierno implementó reformas monetarias y fiscales que sentaron las bases de un sistema financiero sólido y confiable. El éxito del sol radica en gran medida en las políticas conservadoras del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. A diferencia de otros países de la región, donde la emisión incontrolada de dinero ha llevado a colapsos económicos, Perú ha mantenido un estricto control sobre la inflación y un enfoque disciplinado en la gestión de su moneda. Estas, combinadas con una estrategia orientada a mantener un tipo de cambio competitivo y estable frente al dólar, han permitido que el sol gane una reputación de fortaleza y confiabilidad. Además, el crecimiento económico sostenido que experimentó el Perú durante las 2 primeras décadas del siglo XXI consolidó aún más la confianza en su moneda. Sectores como la minería, el turismo y la agricultura de exportación contribuyeron significativamente a la generación de divisas, fortaleciendo las reservas internacionales del país y respaldando la estabilidad del sol. Incluso en tiempos de crisis global, como la pandemia de COVID-19, el Perú logró mantener su moneda relativamente estable en comparación con otras economías de la región. Sin embargo, lo que diferencia al sol peruano en el contexto actual no es solo su estabilidad, sino también su capacidad para adaptarse a las necesidades de un mercado cambiante. Mientras las economías vecinas luchan contra la inflación y la volatilidad, el sol se ha posicionado como una opción atractiva no solo para los ciudadanos peruanos, sino también para aquellos en países como Bolivia, donde la incertidumbre económica ha hecho que la búsqueda de alternativas sea una necesidad imperante. La crisis del boliviano y su dependencia del dólar, un país atrapado en su propio sistema monetario. En Bolivia, la crisis cambiaria de 2023 marcó un punto de inflexión para su economía.
Durante años, el país había mantenido un tipo de cambio fijo frente al dólar, respaldado por abundantes reservas internacionales y un sector de hidrocarburos robustos. Sin embargo, una combinación de políticas económicas insostenibles, dependencia del gas natural y un mercado global cambiante conducido a un deterioro de las finanzas nacionales, dejando al boliviano en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. La falta de dólares en el mercado boliviano no solo afectó a las grandes empresas, sino también a los ciudadanos comunes, quienes enfrentan dificultades para realizar transacciones internacionales o incluso para ahorrar. La demanda de dólares aumentó excesivamente, impulsando un mercado paralelo donde el precio de la divisa superó ampliamente la tasa oficial. Esta situación no solo desestabilizó el mercado cambiario, sino que también erosionó la confianza en la moneda local, obligando a los bolivianos a buscar alternativas más confiables, como el sol peruano. La dependencia de Bolivia en el dólar es un reflejo de la estructura económica del país. Con ingresos altamente concentrados en la exportación de gas natural, cualquier fluctuación en el mercado global afecta directamente su capacidad para generar divisas. Además, la falta de diversificación económica ha limitado las opciones del gobierno para hacer frente a la crisis. La nacionalización de recursos bajo el expresidente Evo Morales, aunque inicialmente generó ingresos significativos, descuidó la inversión en sectores clave como la infraestructura y la tecnología, dejando al país mal preparado para enfrentar desafíos económicos a largo plazo. El colapso de las reservas internacionales de Bolivia, que cayeron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.000 millones en 2023, fue el golpe final para el sistema financiero. Esto no solo dificulta el acceso del gobierno a los mercados internacionales, sino que también reduce su capacidad para mantener subsidios y estabilizar el tipo de cambio. En este contexto, el boliviano ha perdido credibilidad, y monedas extranjeras como el sol peruano han comenzado a ocupar su lugar en ciertas regiones del país. El comercio en la frontera entre Perú y Bolivia. Desaguadero, el epicentro de un fenómeno económico. La ciudad fronteriza de Desaguadero, ubicada entre Perú y Bolivia, ha surgido como un punto neurálgico en la crisis económica que afecta a ambos países. Lo que alguna vez fue un tranquilo paso fronterizo para comerciantes locales, hoy es el escenario de un dinámico intercambio, donde el sol peruano se ha convertido en la moneda preferida por muchos bolivianos. Este fenómeno no solo refleja las dificultades del boliviano, sino también el papel crucial de las regiones fronterizas en la economía regional. En Desaguadero, los comerciantes bolivianos han encontrado en el sol peruano una alternativa más estable para realizar transacciones. En un mercado donde el dólar es escaso y costoso, el sol ha ganado popularidad debido a su accesibilidad y menor volatilidad. Los ciudadanos cruzan la frontera diariamente para cambiar sus bolivianos por soles, utilizando esta moneda para adquirir bienes y servicios tanto en Perú como en su país de origen. Este flujo constante ha dinamizado el comercio local, pero también ha generado tensiones en las economías de ambas naciones. La creciente dependencia del sol en esta región ha dado lugar a un fenómeno económico interesante: la integración informal de las economías peruana y boliviana. Desde productos agrícolas hasta textiles y electrodomésticos, la frontera se ha convertido en un mercado binacional donde el sol se acepta como moneda principal. Para muchos comerciantes, esta situación ha sido una bendición, permitiéndoles sortear las dificultades impuestas por la crisis cambiaria en Bolivia. Sin embargo, también ha planteado desafíos, como el aumento de los precios en bolivianos debido a la demanda de soles. A pesar de los beneficios inmediatos para las comunidades fronterizas, la situación en Desaguadero expone la fragilidad de las economías de la región. El auge del sol como moneda preferida en Bolivia no solo es un síntoma de la crisis económica, sino también una señal de que las políticas económicas tradicionales ya no son suficientes para abordar las necesidades de un mercado globalizado. En este contexto, las ciudades fronterizas como Desaguadero podrían convertirse en laboratorios de experimentación económica, donde la colaboración y la innovación desempeñen un papel clave en el futuro económico de Sudamérica. La perspectiva histórica del sol peruano. De crisis a consolidación monetaria. El sol peruano, que hoy se posiciona como una moneda estable y confiable, tiene una historia marcada por desafíos que transformaron la economía peruana.
Su creación en 1991 fue un hito en la recuperación del país tras la devastadora hiperinflación que desvalorizó al INTI, la moneda que lo precedió. Durante los años 80, Perú enfrentó una crisis económica sin precedentes, con tasas de inflación que superaron el 7.000% anual y un colapso del sistema financiero que dejó a millones de personas en la pobreza. La llegada del sol peruano marcó el inicio de una nueva era económica. Diseñado para reemplazar al INTI a razón de 1.000.000 a 1, el nuevo sol, como se le llamó inicialmente, fue parte de una reforma integral que buscaba estabilizar la economía, recuperar la confianza en la moneda y fomentar la inversión extranjera. Bajo la dirección del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, se implementaron políticas monetarias conservadoras que controlaron la emisión de dinero, redujeron la inflación y consolidaron el valor del sol frente a otras monedas. El éxito del sol también estuvo respaldado por el crecimiento económico sostenido del país. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, el Perú experimentó un auge en sectores clave como la minería, la agroexportación y el turismo, que impulsaron el ingreso de divisas y fortalecieron las reservas internacionales. Esta combinación de estabilidad interna y crecimiento externo se convirtió al sol en una de las monedas más fuertes de la región, destacándose por su baja volatilidad en comparación con el peso argentino o el bolívar venezolano. En 2015, el nuevo sol fue renombrado oficialmente como sol, un cambio simbólico que reflejaba la madurez y la consolidación de la moneda. A pesar de los desafíos económicos globales, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, el sol ha mantenido su reputación de estabilidad. Esto ha permitido que sea percibido no solo como una moneda nacional confiable, sino también como una opción viable para ciudadanos de países vecinos en busca de protección económica frente a la incertidumbre. La historia del sol peruano es un ejemplo de cómo una gestión económica disciplinada puede transformar una crisis en una oportunidad. Hoy, su fortaleza no solo beneficia al Perú, sino que también lo posiciona como un actor clave en la dinámica económica regional. Impacto en la economía boliviana. Cuando una moneda extranjera se convierte en esencial. La creciente popularidad del sol peruano en Bolivia ha tenido un impacto significativo en la economía del país vecino, especialmente en las regiones fronterizas. A medida que el boliviano pierde valor y los dólares se vuelven inaccesibles para muchos ciudadanos, el sol se ha convertido en una herramienta crucial para el comercio y los ahorros. Sin embargo, esta dependencia de una moneda extranjera no está exenta de consecuencias negativas para Bolivia. En primer lugar, el auge del sol ha generado una presión inflacionaria en las áreas fronterizas. Los comerciantes que importan productos desde Perú ahora enfrentan mayores costos debido al aumento en el valor del sol, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores. Esto ha afectado particularmente a los sectores más vulnerables de la población boliviana, que dependen de bienes básicos provenientes de Perú, como alimentos y textiles. Además, la preferencia por el sol como medio de ahorro refleja una desconfianza creciente en el boliviano y en las políticas económicas del gobierno boliviano. Esta dinámica ha debilitado aún más la capacidad del Banco Central de Bolivia para controlar la inflación y estabilizar el tipo de cambio. La reducción de las reservas internacionales y la falta de inversión en sectores estratégicos, como los hidrocarburos, han limitado las herramientas del gobierno para enfrentar la crisis, dejando a los ciudadanos con pocas opciones más allá de buscar alternativas en monedas extranjeras. Por otro lado, el uso extendido del sol en las regiones fronterizas ha promovido una integración económica informal entre Perú y Bolivia. En ciudades como Desaguadero, las transacciones en soles son ahora tan comunes como las realizadas en bolivianos, y muchos comerciantes han comenzado a ajustar sus precios en función del valor del sol. Aunque esta tendencia ha dinamizado el comercio local, también plantea desafíos para las autoridades, que enfrentan dificultades para regular y fiscalizar estas actividades económicas transfronterizas. La dependencia del sol en Bolivia pone de relieve la fragilidad de su sistema económico actual y la necesidad urgente de reformas estructurales. Sin que restauren la confianza en el boliviano y fortalezcan los fundamentos de la economía nacional, la tendencia hacia el uso de monedas extranjeras podría continuar, profundizando las desigualdades y la incertidumbre en el país.
el papel del Banco Central de Reserva del Perú, una institución que marca la diferencia. El éxito y la estabilidad del sol peruano no son fruto de la casualidad, sino de la gestión disciplinada y estratégica del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Esta institución, fundada en 1922, ha jugado un papel fundamental en la consolidación de una economía sólida, especialmente en tiempos de crisis. A lo largo de las últimas décadas, el BCRP ha implementado políticas monetarias que no solo han protegido al sol, sino que también han cimentado la confianza de los ciudadanos peruanos y de inversionistas extranjeros. Una de las principales estrategias del BCRP ha sido mantener la inflación bajo control. En contraste con otros países de la región, donde la inflación ha sido un problema persistente, Perú ha logrado mantener niveles bajos y estables gracias a un enfoque conservador en la emisión de dinero y al uso eficiente de las reservas internacionales. Estas políticas han garantizado que el sol conserve su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, convirtiéndolo en una moneda confiable tanto dentro como fuera del país. Además, el BCRP ha sido clave en la regulación del tipo de cambio. A través de intervenciones estratégicas en el mercado cambiario, la institución ha evitado fluctuaciones extremas en el valor del sol frente al dólar, protegiendo a los exportadores e importadores peruanos de la volatilidad global. Este enfoque ha permitido que la economía peruana se mantenga competitiva en los mercados internacionales, a la vez que ha fortalecido la percepción del sol como una moneda estable y segura. Otro aspecto crucial ha sido la transparencia y la independencia del BCRP. A diferencia de otros bancos centrales en la región que han sido objeto de influencia política, el BCRP ha mantenido una autonomía significativa en sus decisiones, priorizando siempre la estabilidad económica sobre intereses de corto plazo. Esto ha contribuido a crear un ambiente de confianza, tanto a nivel nacional como internacional, consolidando al sol como un pilar de la economía peruana. En el contexto actual, donde el sol ha comenzado a desempeñar un papel importante en la economía de países vecinos como Bolivia, la gestión del BCRP cobra una relevancia aún mayor. La capacidad de esta institución para mantener la estabilidad del sol no solo beneficia al Perú, sino que también lo posiciona como un actor clave en la dinámica económica regional, marcando una diferencia significativa en un entorno caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad. Alternativas para Bolivia frente a la crisis. Soluciones en un escenario adverso. Frente a la creciente dependencia del sol peruano y la crisis económica que afecta a Bolivia, el gobierno enfrenta el desafío de implementar estrategias que no solo estabilizan la economía, sino que también restauren la confianza en el boliviano como moneda nacional. Estas alternativas requieren una combinación de medidas inmediatas y reformas estructurales que aborden las raíces del problema. En el corto plazo, una de las soluciones más urgentes es aumentar la disponibilidad de dólares en el mercado interno. Esto podría lograrse mediante acuerdos bilaterales con países vecinos, incluida la facilitación de líneas de crédito o el intercambio de divisas con economías más sólidas. Además, flexibilizar el tipo de cambio oficial permitiría aliviar la presión sobre el mercado paralelo, cerrando la brecha entre ambas tasas y reduciendo la especulación. En el mediano plazo, Bolivia necesita diversificar sus fuentes de ingresos. Durante décadas, el país ha dependido en gran medida de la exportación de gas natural, un recurso que enfrenta una demanda decreciente a nivel global debido a la transición hacia energías renovables. Invertir en sectores alternativos como el turismo, la minería de litio y las energías limpias podría generar nuevos flujos de divisas y reducir la vulnerabilidad de la economía ante las fluctuaciones del mercado de hidrocarburos. Asimismo, fortalecer el sistema financiero interno es esencial. Esto implica incentivar el ahorro y la inversión en bolivianos mediante la creación de instrumentos financieros atractivos y confiables. El gobierno también debe promover la bancarización, facilitando el acceso de la población a servicios financieros formales que fortalezcan la circulación de la moneda local. Estas medidas podrían ser respaldadas por campañas educativas que refuercen la confianza en el boliviano y destaquen su importancia para la estabilidad económica del país. A nivel estructural, Bolivia debe priorizar la atracción de inversión extranjera.
Esto requiere crear un marco regulatorio que ofrezca mayor seguridad jurídica y condiciones favorables para los inversionistas. Además, establecer alianzas estratégicas con países vecinos y mercados emergentes podría abrir nuevas oportunidades para el comercio y la cooperación económica. Finalmente, la cooperación regional desempeñará un papel crucial en el futuro económico de Bolivia. Iniciativas conjuntas con países como Perú y Brasil podrían facilitar la integración de las economías sudamericanas, promoviendo un desarrollo más equilibrado y sostenible. En este contexto, el fortalecimiento del boliviano no solo beneficiaría a Bolivia, sino que también contribuiría a la estabilidad de la región en su conjunto. El auge del mercado paralelo del sol. La cara oculta de la crisis cambiaria. El fortalecimiento del sol peruano en Bolivia no se limita a los mercados formales. También ha dado lugar a un mercado paralelo que refleja las profundas disfunciones de la economía boliviana. En las regiones fronterizas como Desaguadero, este comercio informal se ha convertido en una alternativa vital para ciudadanos y comerciantes que buscan sortear las restricciones impuestas por la crisis cambiaria y la escasez de dólares. El mercado paralelo del sol opera en una dinámica peculiar. Los bolivianos, enfrentados a la creciente inflación y la depreciación del boliviano, recurren a intermediarios para adquirir soles a tasas más competitivas que las oficiales. Estos soles son utilizados para adquirir productos en Perú o, en muchos casos, como una moneda de ahorro más confiable. Este comercio, aunque no regulado, se ha convertido en una salvavidas económica para millas de familias en las zonas fronterizas, pero también ha generado nuevas problemáticas para las autoridades de ambos países. Por un lado, este fenómeno ha incentivado el contrabando y la evasión fiscal. Muchos comerciantes prefieren operar fuera de los canales formales para evitar impuestos y regulaciones, lo que genera pérdidas significativas para las arcas del Estado boliviano. Por otro lado, la alta demanda de soles en el mercado paralelo ha exacerbado la alza de su valor, encareciendo los productos importados desde Perú y afectando a los consumidores finales en Bolivia, especialmente a los más vulnerables. A pesar de estos desafíos, el mercado paralelo también ha impulsado una mayor integración económica entre las regiones fronterizas de ambos países. La aceptación del sol como moneda en estas áreas no solo ha dinamizado el comercio local, sino que también ha fortalecido los lazos entre comunidades que comparten una historia y cultura común. Sin embargo, esta integración informal plantea interrogantes sobre la capacidad de los gobiernos para gestionar las implicaciones económicas y sociales de este fenómeno. En última instancia, el auge del mercado paralelo del sol pone de manifiesto las tensiones y oportunidades inherentes a la crisis cambiaria en Bolivia. Si bien ofrece soluciones temporales para quienes enfrentan dificultades económicas, también resalta la necesidad de políticas estructurales que aborden las causas subyacentes de esta dependencia. Para ambos países, este fenómeno representa un desafío y una oportunidad. Una lección sobre la interdependencia económica en una región en constante transformación. Implicaciones regionales del fortalecimiento del sol. ¿Puede una moneda local redefinir el comercio sudamericano? El auge del sol peruano no solo está transformando la dinámica económica entre Perú y Bolivia, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de las monedas locales en Sudamérica. En un continente históricamente dependiente del dólar estadounidense, la creciente influencia del sol destaca como un caso único que podría sentar precedentes para otros países de la región. La estabilidad del sol peruano ha demostrado ser un factor clave en su aceptación más allá de las fronteras peruanas. Mientras que monedas como el peso argentino y el bolívar venezolano han sufrido devaluaciones catastróficas, el sol ha mantenido su valor, ofreciendo una alternativa confiable en tiempos de incertidumbre. Esta reputación no solo beneficia a las regiones fronterizas, sino que también podría incentivar a otros países sudamericanos a considerar alianzas monetarias o estrategias de cooperación regional que reduzcan la dependencia del dólar. El impacto del sol también resalta las oportunidades y desafíos de la integración económica regional. Por un lado, su creciente uso en Bolivia ha dinamizado el comercio transfronterizo, fortaleciendo los lazos económicos y sociales entre ambos países. Por otro lado, esta tendencia pone de aliviar las desigualdades económicas en Sudamérica,
donde las naciones más estables, como Perú, emergen como puntos de referencia, mientras que otras, como Bolivia, enfrentan mayores dificultades para adaptarse a un entorno global cambiante. Además, el fortalecimiento del sol plantea interrogantes sobre el papel de las monedas locales en un sistema financiero global dominado por el dólar. Si bien el sol no está cerca de desafiar la hegemonía del dólar a nivel global, su éxito en la región podría inspirar a otras naciones a priorizar la estabilidad y la confianza en sus propias monedas. Esto podría fomentar un mayor uso de monedas locales en transacciones internacionales, reduciendo la vulnerabilidad de Sudamérica frente a las fluctuaciones del mercado global y las decisiones de política económica en Estados Unidos. El caso del sol peruano es una muestra de cómo las políticas económicas sólidas pueden tener un impacto significativo más allá de las fronteras nacionales. Su ascenso como moneda regional resalta la importancia de la gestión responsable y la cooperación económica en un continente que busca nuevas formas de enfrentar los desafíos de la globalización. La clave oculta detrás del fenómeno. ¿Qué impulsa realmente el auge del sol peruano? Más allá de las políticas económicas y la estabilidad percibida, existe un factor poco conocido que ha contribuido al fortalecimiento del sol peruano en la región. Un acuerdo económico informal entre actores financieros de Perú y Bolivia. Según fuentes cercanas a la situación, bancos y casas de cambio en ambas naciones han establecido un sistema de intercambio que favorece la circulación del sol en las zonas fronterizas. Este mecanismo, aunque no oficial, ha permitido que el sol se convierta en una moneda más accesible para los bolivianos, lo que explica en parte su creciente popularidad. Este acuerdo, impulsado inicialmente por comerciantes y entidades financieras locales, ha evolucionado hasta convertirse en una red de cooperación que beneficia tanto a las economías formales como a los mercados paralelos. Por ejemplo, al facilitar la disponibilidad de soles en Bolivia, se ha estimulado el comercio transfronterizo y se ha reducido parcialmente la presión sobre el boliviano, al menos en las regiones cercanas a Perú. Sin embargo, este fenómeno también ha generado inquietudes entre las autoridades que temen una dependencia excesiva de una moneda extranjera y las posibles repercusiones a largo plazo en la economía boliviana. La existencia de este acuerdo pone de manifiesto la capacidad de los actores locales para adaptarse a las crisis económicas mediante soluciones creativas y colaborativas. No obstante, también subraya la necesidad de una respuesta institucional más sólida que aborde las causas subyacentes de la crisis cambiaria en Bolivia y garantice una integración económica sostenible en la región. El ascenso del sol peruano en Bolivia es un recordatorio de cómo las dinámicas económicas pueden cambiar drásticamente en contextos de incertidumbre. Este fenómeno no solo refleja las fortalezas de las políticas económicas peruanas, sino también las debilidades estructurales de otros países de la región. En un mundo cada vez más interconectado, estas historias nos enseñan que la colaboración y la gestión responsable son esenciales para enfrentar los desafíos globales. Si te interesan más historias como esta y quieres explorar el impacto de los fenómenos económicos y culturales en diferentes regiones del mundo, te invitamos a suscribirte al canal Relatos del Planeta. Aquí encontrarás contenido fascinante que te llevará a descubrir los secretos más sorprendentes del mundo. Acompáñanos en esta aventura.